Ok, bueno, el día de hoy vamos a iniciar el curso de Mecánica 1 con este capítulo introductorio que es el número 1, ¿verdad? Que habla sobre temas relacionados con unidades y métodos de resolver problemas. Entonces dice, ¿qué es la mecánica? La mecánica es una ciencia que estudia el movimiento y equilibrio de cuerpos bajo la acción de fuerzas. La mecánica es una ciencia aplicada, estrechamente relacionada con la física, por lo que muchos de los conceptos se basarán en ese conocimiento previo. Entonces es importante que ustedes tengan buenas bases de física. En términos generales, la mecánica la vamos a dividir en tres categorías principales. Una que es cuerpos rígidos, donde encontramos la estática, que está basada en cuerpos en reposo o que se mueven a velocidad constante. Y la dinámica, que son cuerpos acelerados. Otra categoría son los cuerpos deformables, que son sobre todo en los cursos que ustedes van a llevar, ya sea de los de ingeniería mecánica, que son mecánica del sólido 1, mecánica del sólido 2. Y hay otro curso también en ingeniería mecánica que se llama mecánica de fluidos, que ya es donde tenemos ya cuando nuestros cuerpos, ¿verdad? Que estamos en estudio ya están en forma gaseosa o líquida. Entonces, la mecánica es la base de muchos temas de ingeniería y es un requisito previo indispensable para su estudio. Por eso que es importante tener buenas bases a partir de este curso de mecánica 1. Conceptos fundamentales, vamos a tener la longitud, el tiempo y la masa, ¿verdad? Que muchas veces se llama LMT, ¿verdad? La longitud se usa para localizar la posición en un punto en el espacio. El tiempo, vamos a concebirlo como una secuencia de eventos. Y la masa, la medición de una cantidad de materia y proporciona una medida de la resistencia a un cambio en su velocidad. De ahí es que entonces nace luego el concepto de fuerza, ¿verdad? Que como yo les mencioné antes, era un concepto abstracto que lo vamos a considerar en nuestro caso como un empujón o un jalón, ¿verdad? Que está como entre comillas, que es algo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que se ejerce de un cuerpo sobre otro. Entonces, lo más importante acá es que la fuerza se va a caracterizar por su magnitud, dirección y punto de aplicación, ¿verdad? Que todas esas son características de vectores. Por eso es que este curso se llama mecánica vectorial, ¿verdad? Porque estamos trabajando con fuerzas y por lo tanto la fuerza la vamos a caracterizar por esas características del vector. Idealizaciones o modelos a fin de simplificar la aplicación de una teoría, ¿verdad? Eso son parte de las hipótesis que estamos aplicando para simplificar un poco los cálculos y los modelos para podernos asemejar a lo que está pasando realmente en la realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una partícula, ¿verdad? Que una partícula dice posee masa y su geometría no está incluida en el análisis. No necesariamente corresponde a un punto, ¿verdad? Geométricamente va a ser un punto, pero aquí es un concepto un poco particular, ¿verdad? Una partícula tiene que ver con relación digamos, a todos los cuerpos que están a su alrededor. Cuerpo rígido va a ser una combinación de partículas que permanecen a una distancia fija entre sí. Entonces, en este caso, es una suma de partículas. Y lo importante que dice acá es que las propiedades no se toman en cuenta todos los efectos de las fuerzas que actúan sobre él, ¿verdad? Entonces, eso es un concepto, digamos, importante a considerar porque nuestros cuerpos que vamos a analizar no se van a deformar, ¿verdad? Ni estamos teniendo en cuenta interacciones internas entre el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran cuerpo que él no se deforma bajo la acción de una fuerza. Podemos aplicarle una fuerza muy, muy grande y va a quedar igual. Pero en la realidad, si hay cambios, ¿verdad? Que eso ya se ve más adelante en otros cursos. El concepto de fuerza concentrada, ¿qué significa? Que dice que representa el efecto de una carga que se supone actúa en un cierto punto de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, la fuerza concentrada es una fuerza aplicada en un solo punto. Aunque nosotros sabemos que la fuerza tiene un área de aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros empujamos algo con la mano,
nosotros tenemos en el contacto, que es por ejemplo la palma de la mano, ¿verdad? Es un área finita, no es un punto. Pero entonces aquí nosotros estamos idealizando que la fuerza concentrada se está aplicando en un solo punto. Otro de los conceptos fundamentales que tienen que ver en este capítulo 1 son las leyes de movimiento de Newton, que ustedes ya algo vieron en física. Dice, se aplican al movimiento de una partícula cuando se mide a partir de un marco de referencia sin aceleración, pero nuestro marco de referencia no está acelerado, que en este caso sería la Tierra. Eso es lo que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Dice la primera ley, dice una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta con velocidad constante tiende a permanecer en este estado siempre que la fuerza no se someta a una fuerza no balanceada. Esta primera ley es la que nosotros más vamos a usar en el curso, porque generalmente nuestra partícula o nuestro cuerpo va a estar generalmente en reposo, ¿verdad? O sea, no se mueve, está quieto, está estático. Entonces, lo que dice acá es que si ese cuerpo, esa partícula, o está originalmente en reposo, o se mueve ya en línea recta, con velocidad constante, es decir, sin acelerarse, va a tender a permanecer en ese mismo estado, siempre que no se le someta a una fuerza no balanceada. O lo que vamos a ver más adelante es que una resultante sobre esa partícula sea cero. Si la resultante de esa fuerza que no está balanceada es cero, entonces nuestra partícula, cuerpo, si antes estaba en reposo, va a seguir en reposo, o sea, va a estar en una condición estática, y si se movía con velocidad constante, va a seguir moviéndose con velocidad constante. Entonces, esta es una de las principales leyes que vamos a aplicar. La otra es la segunda ley, que dice una partícula sobre la que actúa una fuerza no balanceada F, experimenta una aceleración A vectorial que tiende en la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. ¿Cuál es esa magnitud de proporcionalidad? Es la masa. Entonces, esta es la famosa ley que ustedes ya han visto en física, fuerza igual masa por aceleración. Esto más que todo lo vamos a aplicar para lo que es la fuerza del peso. La tercera ley, que dice las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales, ¿verdad? Esta es una también muy usada, en la cual vamos a tener siempre la famosa vez acción-reacción. Entonces, cuando nosotros estemos viendo cuerpos, va a haber siempre, si hay para un cuerpo hay una acción, entonces ese cuerpo va a sentir una reacción que es igual y opuesta a la que él está haciendo. Otra ley importante, también que viene, digamos, de Newton, es la ley de atracción gravitacional, que dice que gobierna la atracción gravitacional entre dos partículas, ¿verdad? Que entonces Newton propuso esa ley general, que es F igual G por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado, que sería M1 por M2 entre R al cuadrado. Entonces, esa es una constante gravitacional con G, no es la aceleración G minúscula, que es la que normalmente utilizamos, ¿verdad? Entonces, ya después vamos a ver que esa G, como dice ahí en la presentación, es 9,81. Nosotros vamos a trabajar con dos unidades, dos sistemas de unidades. Ya en física ustedes están familiarizados. Tenemos las unidades del sistema internacional y las unidades del sistema de uso común en Estados Unidos, o comúnmente llamado sistema inglés. Entonces, las unidades que llaman acá como unidades cinéticas son básicamente la longitud, el tiempo, la masa y la fuerza. Entonces nosotros vamos a trabajar en parte con todas esas. Tres de las unidades cinéticas, que dicen denominadas unidades básicas, pueden definirse arbitrariamente, que es la longitud, el tiempo y la masa. Entonces la cuarta unidad va a ser una unidad derivada, ¿verdad? Que está asociada a la segunda ley de movimiento de Newton, que es la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, tanto el metro, por ejemplo, o el segundo, o el kilogramo son unidades que están definidas arbitrariamente, ¿verdad? Cada vez la definición del metro, del kilogramo y del segundo ha ido variando, ¿verdad? Pero digamos que nosotros por ahora los aceptamos
tal como son, solo que, digamos, vamos a decir que son unidades básicas y que por lo tanto la fuerza, que es esta cuarta unidad, es una unidad derivada, es decir, que viene a partir de las 3 unidades básicas. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades básicas de longitud, tiempo y masa son en metros, segundo y kilogramo, como acabo de decir, y la fuerza es una unidad derivada que nace a partir de la segunda ley. Por ejemplo, el peso es una fuerza, que es la masa por la aceleración, en este caso la aceleración de la gravitación de la Tierra. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este número, de G igual 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, acá hay otro, es 9,8067 por ahí. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta forma redondeada. Entonces, para todos los cálculos, incluso en los exámenes, cuando se les va a pedir que utilicen el valor de G de 9,81. En el caso del sistema inglés, ¿verdad? Se tiene la longitud como unidad básica, el tiempo como unidad básica, y lo que hay es un intercambio en esa tercera unidad que se toma la fuerza como fija, arbitraria. Y por lo tanto, lo que es derivada es la masa. Entonces, la masa se define despejando de la misma segunda ecuación de la segunda ley como el peso entre la gravedad, donde la gravedad estándar, que es por ejemplo a nivel del mar, entonces va a ser igual a 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces, para, digamos, resumir un poco, vemos aquí en esta tabla que entonces tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que comúnmente se le llama el sistema MKS, M de metro, K de kilo, S de segundo, que entonces tenemos el metro como unidad de longitud básica, el kilogramo para la masa y el segundo para tiempo. Y la fuerza, que es aplicando la segunda ley, que es masa, kilogramos por aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, eso se convierte como newton. ¿Okay? Caso del sistema inglés, donde es pies, pound o libra y segundo, entonces se tiene que el pie se denomina como FT o FIT. El SLU, que sería la unidad derivada de la masa, que se saca derivando, a partir no derivando, sino a partir de libras entre la aceleración. Entonces obtenemos libra cuadrado sobre y por lo tanto, esta unidad, que es una unidad un poco particular, nosotros casi siempre no la vamos a utilizar. Generalmente nosotros, en los ejercicios que tenemos, vamos a tener generalmente lo que es la libra. Conversión de unidades. Nosotros vamos a trabajar la mayoría de los problemas en unidades del sistema internacional, pero si queremos hacer una conversión de un sistema al otro, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las más comunes conversiones. Entonces, por ejemplo, para la longitud, un pie son 0.3048 metros o 30,5 centímetros redondeado. Un slug es 14,59 kilogramos. Una libra de fuerza es 4,448 newton. Y estas son las también que es importante que se aprendan. Por ejemplo, que un pie son 12 pulgadas. Un pie cuadrado sería 12 al cuadrado, 144 pulgadas cuadradas. Una pulgada es 25,4 milímetros. Luego, una milla son 5.280 pies, o se pueden aproximar, por ejemplo, a 1.609 metros. Acuérdense que, por ejemplo, como referencia, acuérdense de la milla universitaria, ¿verdad? Que está en el campus Rodrigo Faso, donde se hace la carrera de la milla, ¿verdad? Mide aproximadamente 1.600 metros. Otra unidad que nosotros vamos a utilizar mucho en el libro es la famosa kip, que un kip es 1.000 libras, ¿verdad? Es como un múltiplo de las libras. Y una tonelada, que en este caso es una tonelada no métrica, sino una tonelada que a veces le llaman también tonelada corta, son 2.000 libras. Generalmente, el sistema inglés es más complejo, digamos, no está basado en un sistema decimal, ¿verdad? Como en el sistema inglés internacional, ¿verdad? Que todo es múltiplo de 10, aquí hay múltiplos de 12, por ejemplo, con las pulgadas,
que lo hace un poco más difícil, pero al final uno termina acostumbrándose. Con lo que termina el capítulo es básicamente con lo que es el método para solución de problemas, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que si ustedes siguen, por ejemplo, los problemas resueltos, que les recomiendo hagan, ¿verdad? Y que aparte de leerse la teoría y escuchar la exposición, digamos, aquí en clase, ustedes traten de resolver los problemas resueltos. Entonces, esos problemas resueltos normalmente siguen, como por decirlo así, un procedimiento, una metodología que se escribe a continuación. Entonces, primero lo que plantea es una estrategia, ¿verdad? Que incluye los datos, especificación de lo que se determinará y una figura que muestra todas las cantidades involucradas, decide qué conceptos aprendidos se aplican. Luego un modelado, ¿verdad? Que en este caso es donde ya empezamos a crear diagramas para cada uno de los cuerpos involucrados como indicación clara de todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos entonces un modelo de diagrama de cuerpo libre. Luego hacemos un análisis, entonces ahí aplicamos los 6 principios fundamentales que acabamos de ver para expresar las condiciones de descanso o movimiento de cada cuerpo. En este caso, las reglas del álgebra se aplican para resolver las ecuaciones para las cantidades desconocidas. Entonces, generalmente nosotros, a la hora de plantear las diferentes ecuaciones, ¿verdad? Que son estas ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Que están basadas en las leyes de Newton, principalmente, vamos a entonces plantear unas ecuaciones que vamos a resolver y generalmente vamos a tener la cantidad de ecuaciones e incógnitas, ¿verdad? Para poderlas resolver. Y luego, como una última parte, es reflexionar y pensar, ¿verdad? Que es básicamente darnos cuenta si los resultados son razonables, ¿verdad? Entonces dice, pruebe los errores en el razonamiento verificando que las unidades de los resultados calculados sean correctos, ¿verdad? Es importante revisar y es importante también que ustedes pongan todas las unidades en cada uno de los problemas, sobre todo en la respuesta al final. Por lo menos al final en la respuesta ocupo que aparezca la unidad correcta. Pruebe los errores en el cálculo, sustituir datos dados y resultados calculados en ecuaciones no utilizadas previamente basadas en los 6 principios. Es decir, que si ustedes tienen algún resultado, ¿verdad? Entonces pueden verificar su resultado sustituyendo ese resultado en otra ecuación que no he utilizado. Entonces de esta forma ustedes, por ejemplo, lo que están haciendo es un chequeo de que efectivamente la resolución de la ecuación, de las ecuaciones es correcta. Y finalmente, siempre aplicar la experiencia de la intuición física para evaluar si los resultados parecen razonables. Esto lo que comúnmente llamamos es utilizar un poco el sentido común para darnos cuenta que si la magnitud o el orden de magnitud del resultado tiene relación con las variables del problema. Si no tiene nada que ver o si más bien estamos, digamos, creando, por decirlo así, masa, entonces ahí uno dice, hay algo raro, ¿verdad? O sea, no puede ser que al final se produzca más fuerza de lo que podía ser el mecanismo. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar un poco nuestro sentido común para verificar que el resultado esté dentro de lo razonable. Ya finalmente tenemos que ver la parte de la exactitud numérica. Nosotros utilizamos calculadoras y en los cuales nos pueden dar hasta 9 dígitos, 9 decimales o más. Entonces tenemos que tomar en cuenta la precisión, ¿verdad? Entonces dice, la precisión de una solución depende de la precisión de los datos dados y de la precisión de los cálculos realizados. La solución no puede ser más precisa que la menos precisa de estas dos. O sea, si ustedes tienen una fuerza que está, digamos, al decimal, ustedes no pueden dar el resultado de la tercera fuerza con 3 decimales o 4 decimales, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Por eso es importante que el resultado, tras de que tiene que estar con la unidad correcta, no puede ser más precisa que los datos. El uso de las calculadoras manuales y computadoras generalmente hace que la precisión de los cálculos sea mayor que la precisión de los datos. Por lo tanto, la precisión de la solución generalmente está limitada por la precisión de los datos. Como regla general, para problemas de ingeniería, los datos rara vez se conocen con una precisión superior al 0.2%, ¿verdad? Porque problemas de ingeniería vienen, digamos, de pruebas de laboratorio. Esas pruebas de laboratorio usan instrumentos de medición que tienen una incertidumbre.
Entonces nosotros no podemos pretender ser más preciso que algunos instrumentos de laboratorio. Entonces por eso es que se habla que una precisión superior al 0.2% ya, digamos, no es razonable, sobre todo para problemas de ingeniería donde los datos vienen de, digamos, de fuentes que no son tan precisas a ese nivel. Bueno, y con esto nosotros entonces terminamos lo que se discute en el primer capítulo del libro.